Bueno, y aquí lo tenemos. Eso es un lujo tenerlo en este viernes. Un viernes con amenaza de lluvia, de mucha lluvia, de inundación. Y para un artista visual como Dustin Muñoz, eso debe ser muy atractivo. Si usted transita por la avenida George Washington, por el malecón, de este a oeste y de oeste a este, va a ver el obelisco pintado. ¿Quién lo pintó? Ese que está ahí. Como dicen ustedes, los ibaeños, ese. Dustin Muñoz ha marcado las artes visuales en la República Dominicana. Cuando él habla, encanta. Yo se lo he dicho, usted tiene el don de la palabra, pero lo importante es cómo de Loma de Cabrera a ser este filósofo, pintor, escultor, curador de alguna manera, y que nos va a hablar también de la Bienal. Dice un amigo muy querido, que además es consumidor de arte, que ustedes comienzan a hablar de la Bienal, un saludo muy, muy especial para Mirna Guerrero, y empiezan a hablar de la Bienal, y ellos creen que todo el mundo sabe la importancia de la Bienal, y no es cierto, se queda en esa capilla de entendidos. Entonces, primero, de Loma de Cabrera a la trascendencia, y luego, ¿qué es lo que implica una Bienal? ¿Por qué ustedes se entusiasman tanto con la Bienal? Bienvenido a Esperando el Gobierno. Sí, bueno, Carmen, muchas gracias por invitarme. Muy contento de poder compartir con el público estas ideas sobre arte, sobre la Bienal principalmente. La Bienal es un evento que se comenzó a realizar en 1942, en la dictadura. Eso tuvo mucho que ver con la creación de la Dirección General de Bellas Artes. Llega al país Rafael Díaz Niese, era su secretario de Educación. Y en esos años se había creado la Ley de Educación y Bellas Artes. Así se llamaba al principio, Ley de Educación y Bellas Artes. Luego era Bellas Artes. Se agregó cultos. Luego en los 50 y luego pasó a ser Educación y Cultura. Y ahí es que pasan las escuelas de Bellas Artes y la Dirección General de Bellas Artes al Ministerio de Cultura. Pero en esos años, él era filósofo, estudió arte en la San Fernando, psiquiatra, o sea, una persona con una visión llega al país y ya la ley permitía poder estructurar una institución para las artes. Entonces se crea la Dirección General de Bellas Artes y comienza un programa de difusión artística y también de formación artística. Se crean las escuelas, se crea el Conservatorio Nacional de Música en el 42, la Escuela Nacional de Bellas Artes, que era artes visuales, la Escuela de Teatro, Escuela Nacional, tiene un nombre, pero era la Escuela de Teatro, el Coro Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, se crean un conjunto de instituciones, tanto de difusión como de formación. Y entonces comienza ese programa de Bienal, que era para celebrar cada 2 años una exposición donde se mostraran las realizaciones de los artistas. Muchos estaban en ese momento, muchos europeos estaban en el país por la situación política. Facilitaba también que la escuela se desarrollara y también que estas exposiciones tuvieran una calidad importante. Y también, paralelo a eso, se comienza un programa de exposiciones ambulantes. Aquellas eran llevadas a los diferentes municipios. En eso es que Rafael Díaz Niese, yo no sé si usted sabe, él es nativo de Puerto Plata. Eso, claro. Pero él quiso que al morir sus restos fueran enterrados en Loma de Cabrera. Porque él pasó por Loma de Cabrera cuando se estaban realizando las exposiciones ambulantes. Se llevaban a diferentes lugares. Y entonces cuando vio el paisaje de Loma de Cabrera, dijo que quería que... Y él murió en el 50, joven, relativamente joven. Y así fue. Él fue enterrado allá en Loma de Cabrera. Entonces... era un programa de difusión interesante para las artes y durante la dictadura se cumplió como bienal realmente. En 18 años o sea, de 1942 al 60, en esos 18 años se celebraron 10 bienales. O sea, no falló, todos los años. Entonces luego la inestabilidad política, los gobiernos, a veces la falta de comprensión, ha permitido que luego en 63 años se hayan realizado las otras 20, porque se han realizado 30 bienales en toda la historia del 42. En 81 años se han celebrado 30 y 10 se celebraron en 18 años. Durante la dictadura, me imagino, sí, que no existían los conflictos que luego existen y han existido con la Bienal. ¿Por qué se producen esos conflictos con la Bienal post-tiranicidio? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Bueno, en muchas ocasiones no se celebraron. ¿Por qué? Por inestabilidad, bueno, en los 60 por inestabilidad política.
En los 70 faltó una, se celebró en el 72, 74 y luego en el 79. O sea, hubo un espacio. En los 80 se celebraron en el 81, en el 83 y en el 85. Luego volvió de nuevo en el 90. En el 90 se celebró 92, 94, 96 y 99. Solamente hubo un problema de un año ahí. Y luego ha sido más estable, un poco más estable en los primeros años del 2000, pero hubo una la anterior que duró 5 años para celebrarse. O sea, porque se está remodelando un edificio, porque no hay donde se va a realizar, porque no están los recursos para los premios, por múltiples razones. ¿Quién tiene que convocarla a la Bienal? Ahora la convoca el Ministerio de Cultura. Está en el Ministerio de Cultura, siempre preside la comisión organizadora, la ministra o el ministro de Cultura. Y se realiza en el Museo de Arte Moderno, que eso a veces afecta también que sea estable, porque no se puede circunscribir un evento que puede tener su propia naturaleza, circunscribir a un edificio. Porque del 2015 al 2021, ahí tuvo que ver también un poco la pandemia también, pero hasta el 19, del 15 al 19 que no se celebraba, era porque el museo estaba en remodelación. Entonces la Bienal no puede estar amarrada a un edificio, porque si el edificio está en remodelación, el evento se puede realizar en otros espacios, porque el país tiene otros espacios donde realizar. ¿Y cómo le explicamos a la audiencia general qué es una Bienal? Una Bienal es una muestra de en este caso, 9 categorías que se están convocando: grabado, arte gráficas, pintura, dibujo, escultura, instalación, video, performance. Es una gran exposición donde los artistas someten, siguiendo unas bases, someten obras en esas categorías. ¿Quién decide las obras que van a participar en la Bienal? Porque me imagino que vienen obras de todo el país. De todo el país, sí. Bueno, a veces en algunas ocasiones se ponen algunos límites que se han egresado de alguna escuela, pero en las últimas ediciones no se ponen esos límites, sino que el jurado de selección... ¿Y cómo se integra el jurado de selección? Bueno, lo primero es una comisión organizadora, y la comisión organizadora crea 2 jurados, un jurado de selección y un jurado de premiación. El jurado de selección... ¿La comisión organizadora pertenece al ministerio? Sí, la integran, o sea, instituciones del Estado por su cargo, personas que por su cargo forman parte de la comisión, como el director del Museo de Arte Moderno, la directora de la Galería Nacional de Bellas Artes, uno de los viceministros que tiene que ver con el área de la creatividad, un miembro de la Asociación de Críticos, regularmente el presidente de la Asociación de Críticos de Arte, el presidente del Colegio de Artistas Plásticos, el director de la Escuela de Bellas Artes, ahora el director de la Escuela de Crítica de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, se crea esa comisión, y esa comisión entonces elige un jurado de selección. Ese jurado de selección en ocasiones tiene 5 miembros, en ocasiones 9. En las últimas bienales, en las últimas 4 bienales, tiene 3 miembros. Y esos 3 miembros son los que deciden. Entonces, Carmen, qué se presenta, qué se exhibe, por eso hay tantos problemas. Entonces, imagina, en esta última, 388 artistas someten 718 obras. 3 personas van a mirar 700 obras. Ellos tienen no sé el tiempo. ¿Cuántas le toca por persona? Eso es increíble. Pero lo que hablábamos en el programa en la Bienal pasada, recuerda que hablamos en tu programa. Claro. Yo te decía, mira, siempre en un concurso hay personas que van a quedar disgustados. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes 10 premios y hay 388 sometiendo, ya tú sabes que hay algo de inconformidad tendrá que suceder ahí. Claro. Algo de inconformidad. Pero cuando tú de 388 que someten, tú dejas fuera a 262, como en este caso. Claro. Ya tú tienes en el primer anuncio tú tienes 262 personas que están vinculadas al arte que piensan que pueden ser públicos, que ni se acercan por ahí, Carmen. Ni se acercan. ¿Se le explica por qué? No hay ninguna explicación. Entonces, que no calificaron. Que eso son cosas que primero 3 personas, porque vamos a decir, cuando eran 20 o 25 obras que se someten o 40, pero además de 9 categorías. Hay 3 personas, hay alguien, se puede conformar aquí un jurado que maneje 9 categorías y que pueda decidir, porque yo puedo tener un conocimiento, hasta yo puedo tener sensibilidad, pero de ahí a decidir qué no va y no va en una categoría, tú tienes que tener cierto conocimiento. No necesariamente. Va a tener expertise de 9 categorías. 3 personas de 9 categorías. Y se ha objetado eso. Hay un grupo de artistas, hay un grupo de curadores que han objetado esa
ese esquema de selección? Bueno, yo siempre he llamado la atención respecto a eso. ¿Y cómo funcionan los otros como artista, países? porque mire, yo soy artista y yo no me atrevería a ser jurado para seleccionar en 9 categorías. Porque yo sería, en ese sentido, un poco hasta irresponsable, porque yo no me... Carolina le pregunta. ¿Cómo funcionan los otros países? No, porque cada país tiene su modalidad de bienales. Tienen un currículum que se presenta, muchas veces los jurados se lo llevan, los revisan y tienen más, pero cada bienal tiene su característica. Exacto. ¿Habrá algunos en el que quizás haya un jurado por cada categoría? Mira, son muchas cosas al mismo tiempo. Al principio la bienal era de artes plásticas. Era una bienal de artes plásticas. Y las artes plásticas fundamentalmente participaban dibujo, pintura y escultura. Ahora es fotografía también. Ahora es de artes visuales. Entonces ahí sí. Ahora de artes visuales. Desde a finales de los 70, del 79, ya comenzaron a incursionar obras ya que van más allá de las artes plásticas. Y las artes plásticas quedan dentro de las artes visuales. Pero en el 90 se le comenzó a llamar Bienal Nacional de Artes Visuales. Cuando era de artes plásticas, sí tú podías encontrar jurados que manejaran eso, porque la enseñanza aquí, o sea, que hay un imaginario estético que se va formando en las escuelas, y las escuelas de bellas artes pues forman en esas 3 áreas, pero no forman en esas 9 áreas. No. Entonces, ¿quién forma a alguien aquí en esas 9 áreas? Cada quien lo ha hecho de manera individual, pero ¿cómo yo sé que tiene ese conocimiento como para poder tener la seguridad de decir esto va y esto no va en cada categoría? Hay objeción cuando tú presentas. Lo que yo quiero decir, Carmen, discúlpame, es que hay jurados que pueden tener un dominio en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, pero exigirle que en 9, no. Y uno piensa que por ahí puede estar un elemento que luego cuando uno lo compara con las premiaciones se da cuenta que sucede lo mismo. O sea, viene a suceder lo mismo, porque también son 3 miembros del jurado de premiación. Y entonces 3 jurados de premiación pueden tener la misma simpatía por 9 categorías. Los resultados del estudio que yo presenté es que, bueno, en el caso de las instalaciones, en 8 bienales han presentado 201 obras, y de esas 201 han ganado 25 obras. ¿Cuál ha sido la reacción después de la reflexión suya? Bueno, los artistas en ese momento, los que están ahí, yo en el primer programa que vengo, aunque he estado invitado a varios programas, pero es el primer programa que vengo. Tenía que ser, es así. Exacto, he venido a este programa a hablar de esto, pero algunos artistas me acercaron y sentían como que alguien estaba defendiendo la idea. Algunos no quieren hablar de eso, Carmen, porque el artista que está en pleno ejercicio y sometiendo piensa que si dice algo, como los jurados casi siempre terminan siendo los mismos, cada 2 años, cada 3 años. Se parece al Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. Tienen miedo de decir, pero esos 262 en principio estaban disgustados porque les rechazaron todas sus obras. Y luego de los otros, de los 126 que le seleccionaron obras, también hay disgustados porque no se las seleccionaron todas, o sea que mandaron 2 y le seleccionaron una, o mandó 3, nada más le seleccionaron una. Y luego el disgusto cuando dan los premios. O sea que termina siendo un evento que en lugar de generar una alegría por el evento, por la exposición, entonces termina generando disgusto en demasiadas personas. No puede ser que un evento que sea para celebrar terminen tantas personas disgustadas. Mire, muchas personas no fueron porque no querían entrar al museo a escuchar esa. Yo mi exposición la hice en el Museo de Arte Moderno, en el lugar que yo que entiendo que la debo hacer porque ahí tienen la oportunidad de ir miembros de la comisión. ¿Las autoridades asistieron? ¿Las autoridades de cultura? No fueron de la comisión organizadora, no recuerdo haber visto a alguno allá. Estaba lleno el espacio, vamos a decir que se iban a quedar parados y fue mejor entonces que no fuera, para no íbamos a levantar a algunas personas. Pero fueron muchos artistas. Sí, fueron artistas y fueron galeristas, fueron personas que se mantienen visitando bienales y exposiciones. Yo estoy contento con la cantidad de público que asistió ahí y estoy contento porque muchos están interesados en el documento y posiblemente yo la presente de nuevo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque de la Facultad de Artes, algunos no fueron por lo que estoy diciendo, están disgustados por la cosa y no quieren entrar a la... ¿Cómo uno celebra un evento así que es abierto al público, que es para generar lo mismo que dice las bases, que es para motivar el desarrollo de las artes plásticas,
para incentivarla, y entonces terminen los artistas disgustados. Muchos entonces a lo mejor en la siguiente entrega no van a participar. O van a hacer un boicot y van a decir, vamos a hablar de otro tema después de esto. Arturo nos provoca y dice, entonces durante la tiranía se respetaba más se respetaban más las manifestaciones artísticas. Y yo creo que usted podría atreverse a responder a aquello. Yo tengo una respuesta. Bueno, hay un programa, o sea, la dictadura como dictadura al fin terminan decidiendo una política pública y ellos la cumplen, su política pública. Y si uno ve lo que era el arte antes de ese momento, ciertamente que había un dinamismo cultural que no se tenía antes. Porque Bellas Artes, ¿qué escuela de Bellas Artes existía antes de 1942? La de Rodríguez Urdaneta, que funcionó desde el 8 hasta el 33. Esa escuela, pero no era una escuela del Estado. Luego las enseñanzas de arte estaban en la Superintendencia de Bellas Artes, que luego pasa, todo eso pasa luego a la Secretaría de Educación. Tuvo que ver mucho con la llegada de los españoles. De los españoles, obviamente, fue, claro. Sí, ellos, claro. El primer director de Bellas Artes, todos esos profesores que se integran, Rafael Díaz Niese, o sea, todo eso tuvo que ver y ese dinamismo cultural, la creación del Palacio de Bellas Artes, o sea, un espacio para exponer, la donación de las obras que hace el gobierno español. Bela Zanetti fue determinante. Pues. Bela Zanetti, los murales de Bela Zanetti. Claro, algunas veces la presencia de un extranjero genera algún tipo de inconformidad con por ejemplo, se dice que el mismo Jaime Colson, el hecho de que... Otro puertoplateño ilustre. Sí, y que trajo al país porque muchos artistas españoles cuando llegaron aquí no necesariamente estaban haciendo la pintura contemporánea de su época, sino la pintura que pudieron haber... porque muchos terminaron formándose incluso aquí en las realizaciones de sus obras. Pero en el caso de Colson ya había expuesto fuera, y cuando trae las obras de Colson era el arte contemporáneo del mundo. Había expuesto con Picasso, con Juan Gris, o sea y compartía en ese momento con los artistas que estaban de avance. Dustin, ¿cómo se define usted más? ¿Como muralista, como escultor, como pintor? ¿Cómo? Bueno, artista, tengo sensibilidad por las artes plásticas porque me formé en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que te enseñan dibujo, pintura, escultura y todo eso. La misma materia de mural la vi en la escuela. Pero mi ejercicio mayor, así como profesionalmente, es en el ámbito de la pintura. En el ámbito de la pintura trabajo formatos así de caballete y formatos murales. El formato de caballete es el que yo realizo en el estudio. O sea, que un formato que aunque a veces son de grandes formatos, pero lo puedo hacer dentro del taller, y están los murales. ¿Cómo usted logra que sus pinturas se vean en todas las dependencias públicas? Uno va al aeropuerto, al salón especial, ahí está Dustin. Uno va al banco tal, ahí está Dustin. Uno va a la junta, ahí está Dustin. Uno va a los palacios. ¿Cómo se dio esa relación? No, yo lo único que he hecho es pintar. Lo he pintado y luego esas obras han corrido su propio destino. Pero a veces se las piden. Sí, pero después que están hechas, por ejemplo, las que están en la Suprema Corte de Justicia, ajá, yo las realicé y participé en una exposición y ahí fueron adquiridas. Ok. Y así la mayoría, hay encargos en el banco aquí al frente, aquí los retratos de los expresidentes del banco, lo he realizado yo. En muchas instituciones, pero no es que yo he estado procurando tener en todo eso, sino que se han ido dando poco a poco. ¿Cómo empieza a darse a conocer aquí, Dustin, para llegar al obelisco? Claro, como para llegar a la cima. ¿Cómo usted logró de Loma de Cabrera aquí? Como Fernandito. Yo venía de Loma de Cabrera, tenía 14, 15 años, más o menos. Pero seguro, 15, 16, 17, y 15, 16. Venía cada 3 meses de Loma de Cabrera con unos trabajos que yo pintaba allá, costumbristas, bodegones, paisajes, cosas de allá de mi pueblo. Sí. Y entonces lo llevaba, porque una señora de Puerto Plata, una señora pasó por allá, y mi madre tiene un colmado en Loma de Cabrera. Entonces ella vio esos cuadros en el colmado, que yo pintaba en el colmado cuando atendía el colmado. O sea, mi madre salía a hacer alguna diligencia que tenía que hacer. ¿Con qué pintaba? ¿Con pintura acrílica? Sí, de esa pintura que conseguía alguien que estaba pintando una casa. Deme un poquito de pintura y así.
Y entonces yo pintaba en el colmado, atendiendo el colmado, porque en un pueblo pequeño como Loma de Cabrera, es pequeño todavía, pero en aquel tiempo mucho más pequeño. Cada media hora era que venía Cada media hora y cada una hora aparecía un cliente. Entonces era mucho lo que uno hacía en ese tiempo. Y a veces el cliente lo que hacía era ponerse a conversar con uno ahí. Entonces, todo eso es sin escuela, eso es inspiración. Sí. Allá usted empezaba a garabatear. Allá pintando, pintaba. Y la gente comentaba los cuadros, comentaba los modelos. Ese muchachito sabe. Sí. Mira que muchachito, y te invitaba a hacerle un número de una casa o a pintar el letrero de un establecimiento. Y todo eso yo lo hacía. Claro. Una muchacha tiene un salón y quiere que le pinten a alguien con un cabello, y entonces uno... Quedaba mal todo eso, pero se veía bien, porque era el único que había, no estaba el Photoshop ni nada, claro. No había otra, esa era lo que había. Se vende esta propiedad. Terrible me quedaban algunos, pero ese era el que había, ese era lo que yo podía hacer. Así empezó Oviedo, ¿usted sabía? Sí, no, todo lo casi pasamos, exacto. Vidó también. También. Sí. Bueno, el asunto es que esa señora pasa y le dice, ¿y esos son suyos esos cuadros? Y dice mi mamá, no, eso es el hijo mío que pinta y lo deja ahí, aquí mismo, sirviéndolo ahí en el colmado. Y dice, pero ¿y por qué no lo lleva a una galería a Santo Domingo y vende esos cuadros? Porque esos cuadros se pueden vender. Y mi mamá me dice eso cuando yo llego. Me dice, mira, pasó una señora y dice que tú esos cuadros los puedes vender. Entonces vengo donde unos tíos aquí. ¿Con sus cuadros? Sí, vine. Sí, claro, entusiasmado. En unas vacaciones, yo tenía 13 años. Nos juntamos donde mi abuelo. Yo le dije, tío, me voy con usted con estos cuadros a ver si yo los muestro. Una señora dice que yo los puedo llevar a Santo Domingo. Imagínese. Y dice, pues vámonos conmigo ahora en las vacaciones. Y vine. Lo mostramos, pero ahí lo que más me sirvió fue yo poder ver las obras en las galerías. Ese fue un viaje. ¿Pero a dónde llegó usted aquí? No, a todas las galerías fui a verlas. ¿Cómo usted sabía de las galerías? Porque en los periódicos salían todas las galerías. Instagram? Sí, claro, salían los periódicos. Yo los periódicos y seguía Isla Abierta, que salía todos los sábados. Inolvidable. Con las exposiciones de todos nuestros grandes maestros. Yo lo conocía a todos, yo viviendo allá en Loma de Cabrera. Todas las exposiciones que se hacían yo las seguía. Todos los sábados, cuando llegaba ese periódico, una vecina me llevaba, mira, el periódico es suyo, es ese. Y entonces ya yo sabía dónde estaba cada galería, vine y la visité. Y aquello me sirvió como una especie de ¿Y fue bien recibido usted? Ese muchachito lo recibió. Claro, porque ¿quién le iba a hablar mal a un niño? Por mal que lo estuviera pintando, nadie te iba a hablar mal. Y entonces, claro, uno se daba cuenta que en unos sitios se encontraban las cosas más interesantes que en otras, y eso ya yo decía, bueno, ahí hay una puerta abierta. Claro. Y además yo veía lo que hacían los artistas, los grandes maestros que lo tenían en esas galerías. Y entonces yo comencé a vender en San Ramón, viviendo allá en Loma de Cabrera. Oiga. Sí, doña Amanda, ahí en la avenida Rómulo Betancourt, con Núñez de Cáceres. Ahí estaba la galería San Ramón. Sí. Y la aquí de la 27 y también la de la Abraham Lincoln. Estaban las dos en ese momento. Hay una en el Conde también. ¿Y usted recuerda quién compró su primera pintura? No, lo que pasa es que yo allá en Loma de Cabrera vendía a las personas, a los viajantes. Yo hice muchos retratos de políticos, del momento, retratos de algunos viajantes, un señor un día fue a vender en el colmado. Yo le estaba haciendo a la señora que le ayudaba a mi mamá con los asuntos de la casa. La señora, yo le dije, quédese ahí posándome. Entonces ella fumaba un cachimbo y fue aquello muy llamativo. Y la señora posándome, yo dibujándole. Entonces llegó un viajante, Santiago Rodríguez, y dijo, ¿y me puedes pintar a mí también? Y yo, sí. Y entonces me dijo, pues, cuando termine con ella, yo te voy a posar. Y el hombre se olvidó de su viaje, Carmen, dejó el motor parado por ahí y se sentó a posar. Y entonces yo le hice un retrato. Y me dijo, la semana que viene te voy a traer una fotografía de mi mamá, de mi esposa, para que me pinte junto con ella. Entonces le hice ¿Y le pagaban? Y me pagaban, exactamente. Ay, Jesús, me daban, yo creo que fue 15 pesos que me dio. ¿Es un dineral? Ese retrato. Y me llevó una fotografía de Eladio Romero Santos, que era su cantante favorito. Ay. Para que lo pintara. Así otro viajante de Santiago, de Santiago, también pasó y me vio pintando, me dijo, voy a traer una fotografía. Yo hacía retratos. Eso es muy difícil. 15, 20 pesos, 25 pesos. ¿Y de forma empírica entonces fue? Sí, yo ahí era el atrevimiento de hacerlo. Pero entonces ahí cuando vine, que en Arte San Ramón, doña Amanda me dijo, mira, te voy a comprar estos cuadros. Yo me sorprendí porque yo lo mostré ahí, pero no sabía... Claro, mostrando por ir mostrando, ¿verdad? Pero eso es sin técnica. Usted no sabía si se iban a desteñir ni nada de eso. No, en ese caso, Carmen, mire, como los materiales no eran buenos, cuando yo volví,
en el segundo viaje, a donde primero voy es donde ella, porque como ella me había comprado, ya dije yo, bueno, voy a comenzar por ahí en mi viaje. Yo venía los viernes y me iba los domingos o los sábados en la noche, porque para no perder clases, yo estaba haciendo los estudios de bachillerato allá. Entonces cuando yo vengo, ella me dice, mira, parece que los muchachos me dañaron los cuadros. Me dijo Amanda. Parece que los muchachos me dañaron los cuadros ahí en el taller, ¿saben? En el enmarcado. Yo le dije, déjeme verlo. Y entonces cuando ella lo trajo, digo yo, no, ellos no fue que lo dañaron. Esos cuadros se dañaron porque el material, yo observando, el material es malo, yo me lo voy a llevar y tómelo de ahí los equivalentes a lo que significaban eso. Quédese con esto, que esto está en mejor material, le dije. Porque ya yo había venido. Eso que yo traje primero, lo traje usando materiales de allá. O sea, pintura de una ferretería que estaba acumulado ahí. ¿Quién sabe cuántos años tiene esa pintura en esa ferretería? ¿Y la tela? ¿Qué tela? Una tela que yo le cogí un cubrecolchón a mi mamá. Y le pasé pintura. Y ella, cuando se vino a dar cuenta, ya los cuadros, era eso. Ya había pasado mucho tiempo. Porque era de una habitación que se usaba poco, era para visita. Y entonces yo veía esa que tenía una que cubría la goma, ¿verdad? Y usted la pintó. La otra que pintaba esa, la otra que pintaba. Entonces corté la que estaba más abajo, porque entonces sobre esa habían 2 más. Corté esa que estaba ahí y dije, bueno, son 3. ¿Y cómo Amanda descubrió que usted era una persona honesta? Y no pensó que usted le estaba estafando, ¿no? No, porque yo le dije que no. Yo le dije, no, mire, esto no es culpa de cosas. Que eso es el material. Yo me di cuenta. Sí. Que era el material. Uno se da cuenta de que lo ve. Yo, no, mire, no es eso. Eso es que no van a servir esos cuadros. Cójalo ahí. Ella tomó el equivalente y esa señora me quiso muchísimo, porque siempre me compraba o siempre me tenía cliente. Cada vez que yo venía me decía, llamaba a alguien, mira, aquí está el pintor, el jovencito que pinta los bodegones, y me compraba mucha gente. Una vez, una galería que estaba en la Bolívar, que eran clientes de ellos de enmarcado. O sea, que ve que la honestidad reditúa a la larga. Como contó Ani Abate aquí, ¿usted sí. se acuerda? 26 cuadros traje yo en uno de esos viajes. Y ella la llamó a una galería que le interesaba porque vieron los cuadros ahí, que ella lo exhibía, lo ponía en la galería, lo enmarcaba y lo ponía ahí. Y entonces cuando la gente le preguntaba, me guardaba la dirección y todo. Yo fui responsable con eso porque... La historia de él me gusta más que lo que pasa con la Bienal. Dígame algo. Entonces, ¿cuándo usted decide mudarse para acá y ponerse a estudiar arte? Sí, bueno, venía cada 3 meses más o menos de Loma de Cabrera y en eso termino el bachillerato. Pero en uno de esos viajes yo voy a la zona colonial. O sea, siempre iba a la zona colonial, pero en uno de los viajes, ya después de que era bachiller, en las vacaciones, me inscribo en Bellas Artes. Entonces, cuando bajo a Loma de Cabrera, le digo a mi mamá, me voy el próximo mes ya a quedarme en la capital. Ya no atiendo colmado. Porque ya me inscribí en Bellas Artes. ¿Cómo va a ser? Yo ya lloro muchísimo porque yo tenía 17 años y no es lo mismo que yo saliera para regresar dentro de 3 días. Que mira cómo eran los tiempos, Carmen. Yo salía, tenía 15 y 16 años. Salía un viernes a las 3 de la mañana de Loma de Cabrera para estar a las 8 de la mañana aquí. Ay, mi madre. Pasaba el viernes completo y el sábado hasta el mediodía, porque después del mediodía todas las galerías ya estaban cerradas. Yo hacía el recorrido de la capital completa, todas las galerías, hasta que me quedara alguna de los trabajos que traía. Lo distribuía, o sea, lo visitaba y algunos me compraban uno y en algún sitio me lo compraban todo. Muchas veces casi me lo compraban todo en un sitio. Pero para encontrar ese sitio que me lo iba a comprar todo o que me comprara la mitad, yo tenía que recorrer a veces muchas galerías. ¿Y pasó trabajo en la capital usted? Yo ni me daba cuenta de eso, que eso era trabajo ni nada, sino que... Porque era su yo pasión, recuerdo, mira, aquí está Arte Español, aquí, cerquita, Arte Español. Sí. Como yo no conocía la 27, yo vine a pie desde la Tiradentes, caminando, porque no sabía, buscando el número, porque no me quería montar en un vehículo y pasarme, y luego sin saber a dónde llegaba eso por allá. Entonces yo me quedaba... Ya yo sé que era después de la Tiradentes. ¿Pero con no sé cuántos cuadros arriba? No, porque yo solamente solamente traía lienzos, sí, claro. Entonces se gradúa en Bellas Artes y ya me inscribo y duro 4 años en Bellas Artes en un ciclo básico. Y ahí, entonces, cuando termino ese ciclo básico, entro a una separación de campo en el área de dibujo y al mismo tiempo me inscribo en la carrera de filosofía. Porque yo sentía que tenía mucho conocimiento técnico, alguien me posaba y yo hacía retratos muy rápido.
Y yo entonces me hacía la pregunta si el arte era eso, tener la capacidad de reproducir un modelo que te colocaban delante. Y ciertamente que eso me parecía que el arte no podía quedarse a nivel de eso, de tener esa capacidad. Oye, eso. Y entonces entro a la carrera de filosofía buscando un cuerpo teórico para yo fundamentar todo ese conocimiento técnico que yo tenía. Ya yo no quería hacer la pintura sencillamente que fuera como, qué bien técnicamente, sino que también tuviera un mensaje profundo, que... Un sustento. Y ahí entro a la carrera de filosofía. Entonces, esos primeros años aquí, los primeros 4 años fue artista a tiempo completo, 24 horas. O sea, yo no hacía otra cosa. Yo nada más era pintar, ir a Bellas Artes, ir a la casa a pintar, ir a Bellas Artes. Y entonces luego, cuando entro a la universidad, entonces se invirtió. Era mucho tiempo ya en la universidad, estudiando filosofía, la pintura un poco... las exposiciones tenía que arreglármela cuando tenía muchas materias, bueno, toda esa parte. Pero yo creo que sí, que me Yo pienso que usted sigue siendo el mismo muchacho de Loma de Cabrera, con fama y nombre, Dustin Muñoz, pero él sigue teniendo esa sencillez y esa sorpresa, ya con concepción filosófica. Claro. Porque ¿cómo fue un reto lo del obelisco? El obelisco Fue criticado en principio. Pero ya son las 3. Sí. Usted podrá escuchar otro día. No, sí, porque él tiene que decirnos cuál fue la obra que le ha dado mayor satisfacción. Claro. Personal. Sí, bueno, he hecho mucho trabajo. Sí, pero Cada obra es un hijo. Sí, Y pero hay una que Sí, dentro. dígalo antes de Esa. despedirnos. La señora del cachimbo, o sea, ¿cuál? Son muchas, yo no tengo un hijo así preferido, así todas yo le tengo, cuando la saco al público es porque me siento ya ha cumplido. No, y son su rol muchas en su preguntas. momento. ¿Por qué de espalda la mayoría de sus personajes y no de frente? No, hay muchos que son de frente. Pero la mayoría de Sí, espalda. hay figuras, bueno, pero esas del obelisco están todas de ¿Pero alguna bueno, que es recuerda cierto, con sí. un cariño en particular? Sí. Bueno, esas obras que tienen de arte público, el arte público tiene algo muy particular, que es que la obra que uno hace caballete la hace para uno, pero la de arte público uno tiene que conciliar muchas cosas con la gente, porque es una obra de todos. O sea, yo no puedo entrar con temas conflictivos. Entonces, Tenemos que cortarlo, sí. pero el arte público, ese será un Una tema. segunda- Sí, una segunda. definitivamente ya llegó Claro. el gobierno que estábamos esperando, el gobierno Qué de la maravilla. tarde. Dustin Muñoz con nosotros, de verdad que fue una introducción. Claro. De verdad que sí. Una breve introducción. Atención a las advertencias de las autoridades en relación con las lluvias, las inundaciones y demás, y tengan excelente fin de semana. Gracias. En la Z101, esperando el gobierno.